Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Biología sin Fronteras, programa científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas para todo el mundo. En esta oportunidad reanudamos nuestro contacto con ustedes y bueno, ha sido un poco, y hasta ahora es un poco difícil, ¿no?, convencer a algunos colegas, a algunos profesores, principalmente a colegas del extranjero, ¿no?, de otras universidades de otras partes del mundo que están colaborando con Biología sin Fronteras, ¿no? Y vamos a seguir teniendo más participación. Solo que yo hago nuevamente a través del programa Indopación, exhorto a los colegas, tanto jóvenes, que nos han apoyado bastante, estudiantes egresados de los últimos años de la universidad, para que apoyen este programa que intenta ser una, si se quiere decir, una costumbre científico-cultural de reunirse para charlar, para conversar sobre los últimos acontecimientos que hacen la ciencia, y en particular aquellos que rompen los límites de las fronteras de la biología, ¿no? Y justamente estábamos conversando a propósito de que hay muchos colegas que tienen problemas de diabetes, familiares con diabetes, perdón, familiares con diabetes, ¿no? Entonces, habíamos propuesto a algunos colegas a abordar el tema en conjunto, pero también creo que la cercanía de las fiestas a uno prácticamente lo traslada a otro escenario, ¿no? Que no es aquel el de las fiestas de navideños, ¿no? Entonces, este tema de la diabetes es un tema complicado de por sí para, digamos, llevarlo como toda enfermedad crónica, ¿no? Toda enfermedad crónica en la cual prácticamente se afecta todo un escenario, ¿no? La familia, los amigos, el trabajo, muchas facetas. Entonces, yo propuse justamente este tema del efecto del consumo crónico de metformina, a propósito justamente de que muchos, como repito, familiares o amigos o personas cercanas conversan y preguntan sobre este tema de la metformina y el consumo, ¿no? Muchas atribuyen de que, por ejemplo, primeramente no logran, y es un poco complicado de entender eso, no logran bajar su glicemia, ¿no? O sea, aparentemente, es que no es que aparentemente, casi toda la literatura científico-médica que se dispone en el momento garantiza de que la metformina tiene un efecto hipoglicemante fabuloso, ¿no? O sea, se ha pasado a ser uno de los medicamentos más, incluso sus proyecciones hacia tratamiento con el cáncer y con la longevidad, con las personas que tienen problemas de envejecimiento con deterioro, esta metformina está siendo en este momento empleada, como mostraré algunas slides al final, ¿no? Y incluso también ahora que ya se está estudiando el efecto de la metformina sobre el microbioma. Ustedes saben que aquí en Biología Sin Fronteras le dimos bastante espacio al tema del microbioma, sobre todo el microbioma intestinal, en relación al Parkinson, ¿no?, y a enfermedades neurodegenerativas, también por dolencias psiquiátricas que se han abordado como la- el, el microbioma en relación a la ansiedad, a la depresión, ¿no? Y luego con bastante extensión en el Parkinson, ¿no? Incluso un colega que está haciendo su tesis doctoral en microbioma del Parkinson nos dio una charla muy, muy interesante, ¿no? El que introdujo este tema fue Samir Chapachayán, que, 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 ha, este, que, ha, que, ha, que dio dos charlas sobre este tema, ¿no? Entonces, es bastante preocupante porque, como repito, muchos manifiestan de que no logran el efecto hipoglicemante que se dice de metformina. Y entonces vienen complicaciones, por ejemplo, como personas que empiezan a tener un poco de temor por lo que la diabetes implica, por el pie diabético, los problemas cardiovasculares, la neuropatía, la nefropatía, la retinopatía. Entonces, afloran nuevamente todas esas preguntas o todas esas inquietudes, ¿no?
Pero repito, la revisión de la literatura sobre metformina, desde que fuera, por ejemplo, auscultada, es una, es una experiencia clínica que garantiza de que el efecto hipoglicemante se consigue, ¿no? En algún momento, no, tal vez no, ahora lo logremos, pero más adelante podemos hacer el mecanismo en sí molecular extenso de lo que sucede cuando se administra la metformina, o desde el mismo fenómeno que se produce el cuadro diabético, ¿no? Cuando, por ejemplo, a propósito de que el día de ayer, no sé si es ayer, si ha sido viernes, que unos jóvenes sustentaron su tesis sobre diabetes, ¿no? El, el índice el índice de resistencia insulínica, ¿no? Y en algún momento se abordó sobre sí por qué se producía la diabetes, ¿no? Entonces, sí la metformina no va a sanar la diabetes. Lo que va a hacer eso, actuar sobre el efecto. Su efecto es hipoglicemiento, bajar, disminuir los niveles de glicemia. Porque en realidad el principal problema que se presenta para esta enfermedad son los valores altos de glucosa. Cuando la glucosa está alta, se produce la famosa reacción de Maillard, que no es otra cosa que la glicosilación de las proteínas. Y en particular una proteína, literalmente cualquier proteína puede hacer glicosilación, de acuerdo a la reacción de Maillard, pero en particular presta atención a la que se produce con la hemoglobina, ¿no? De ahí que resulta la hemoglobina glicosilada, y que hoy día es un factor de mucha preocupación para la clínica médica, saber cuál es el valor de esa hemoglobina glicosilada para saber si el paciente está o no controlando su cuadro diabético. Entonces, literalmente con una hemoglobina glicosilada controlada, con su metformina, también en los controles médicos que se administran, no habría ningún problema, ¿no? Como repito, el problema es cuando las personas dicen que están consumiendo su metformina, aparentemente no logran controlar la diabetes. Bueno, yo no soy médico, pero sí he leído bastante sobre este tema, y mi foco va a que muchas veces las personas, cuando tienen una enfermedad tipo crónico, tienden a cansarse, a agotarse, y literalmente muchas veces no siguen los tratamientos que los médicos les dan. Si el médico le dice dos cálculos, una en la mañana, una en la tarde o una en la noche, ellos deciden por tomar una o simplemente por tomar ninguno. Entonces muchas veces hasta se olvidan, ¿no? Entonces, ese es un factor muy importante. Bueno, yo les había seleccionado acá algunas transparencias que me considero de mucha importancia. Permítanme presentárselas y conversar algo sobre ello. Aquí está. Eh, este trabajo de Clifford Bailey es un trabajo que se conoce como la historia, una visión de la metformina, un trabajo muy interesante, justamente que narra, ¿no?, desde los momentos en que fue, por así, descubierta la metformina, que es conocida como la ruda de cabra, ¿no? Acá la ruda de cabra es la Galega officinalis, ¿no? Estamos hablando de 1918. Y en 1997, que estamos por acá ya, 1997, no aparece acá completo el asta, pero en 1997, que recién se introdujo ya. Pedro, disculpa que te interrumpa, parece que no está pasando la próxima diapositiva. A ver, intenta. Ahora sí, perfecto. Parece que hay algún problema bueno, entonces vamos a dejarlo ahí en esa, ¿no? Entonces, más o menos mediados de 1900, antes del 2000, que recién se logra la autorización, si se quiere, oficial de la metformina como terapia hipoglicemante para la diabetes, ¿no? O sea, no tiene casi ni 30 años, ¿no? Y sin embargo, no ha habido por decir así, algo ruidoso, ¿no? De que
de que se le atribuye a la metformina, como repito, incluso hay efectos colaterales que están prestando atención sobre el efecto de que la metformina rejuvenece. No se conoce exactamente cuál es el papel y sobre qué vías actuaría para actuar sobre el rejuvenecimiento. Y la otra es también que está actuando sobre el cáncer. Y sobre ella, sobre ese aspecto está recientemente prestándose la atención, ¿no? La atención que recién se le ha atribuido a la metformina ha sido a propósito de lo que está aparentemente implicada en problemas de tipo nervioso. O sea, lo que se produce como neuropatía periférica, ¿no? Entonces, se atribuye de que los datos evidencian eso, ¿no? De que hay una disminución de un segundo, una disminución de, de los niveles de vitamina B6 y vitamina B12. Entonces, como repito, todo el que quiera abordar el tema de metformina, a leer a Bailey, trabajo muy bonito de Clifton Bailey. Y también tenemos acá en los mecanismos moleculares y celulares de la metformina, el trabajo escrito por la Moya y Schulman, también un tema muy interesante, también con un poco de historia. Y este es el que más me ha dejado impresionado, que es el efecto casi como las enfermedades neurodegenerativas, sobre el estrés oxidativo que tiene sobre la mitocondria la metformina y que actuaría justamente aparentemente evitando, ¿no?, el daño que ejercería el efecto ROS que se produce en los radicales o en las especies radioactivas, ¿no? Perdón, es de oxígeno reactivo, ¿no? Sí, y bueno, acá tenemos un poco más. Aquí está. Este es uno de los primeros estudios que alarmó. Mire, estamos en el 2019, como les decía, no tiene ni 30 años, ni 30, ni 20 años. La metformina realmente está de uso para control de la hipoglicemia, ¿no? Este es el trabajo sobre la hiperglicemia y la metformina, y pues se ha comprobado que actúa depletando, prácticamente bajando, disminuyendo los niveles de B6 y B12 y folato. Este es un trabajo muy interesante que han hecho en los Estados Unidos, y las poblaciones son grandes, ¿no? Son más de 2.000 personas que han participado en esos ensayos, porque uno de los problemas que justamente se comenta o se exige en este tipo de estudio es lo que se llama la robustez de la estadística, ¿no? Y cuando se habla de robustez estadística, estamos hablando de resultados que superen, pero, o que involucren, ¿no? 1.000, 2.000, incluso hay estadísticas que emplean hasta casi 100.000 pacientes, ¿no? Lógicamente que es un trabajo multinacional con involucra hospitales de diferentes partes del mundo, ¿no? Aunque también depende de algunas pruebas, por ejemplo, la prueba de chi cuadrado, el estadístico de chi cuadrado, detecta, por decir, variaciones tan mínimas que muchas veces, por decir así, exageran, ¿no? Si se me permite ese sentido, ¿no? Por eso habría que tener mucho cuidado con los estadísticos, ¿no? Y la robustez. Pero en cuanto a que esta prueba estadística debe ser robusta, es incuestionable, ¿no? Este fue uno de los primeros trabajos que se ha hecho, sobre todo en lo que concierne a la parte cognitiva de los pacientes. O sea, la metformina afecta, ¿no?, la parte de aprendizaje, de memoria también, ¿no? Tenemos otro trabajo también que a largo plazo, ¿no? Pues todos los dos son a largo plazo, ¿no? Este es un trabajo, ese trabajo hecho por Estados Unidos, que prácticamente se ha hecho casi en 5 años. Y este es un trabajo que pues, ya solamente se ha focalizado para ver la deficiencia que produce la metformina en el tratamiento en B12, ¿no? Que es la que hasta ahora se sigue más estudiando, la B12, y que en algunas publicaciones implican también la B6, ¿no? Este es un programa de prevención de la diabetes, donde justamente se tomaba en cuenta mucho al detalle de que pueda causar la metformina
Estamos hablando a largo plazo en términos de 5, 10 años, ¿no? Es más o menos el promedio de, de un paciente con una enfermedad crónica o degenerativa, ¿no? O sea, un paciente con, repito, yo insisto, no soy médico, pero lo tomo de la literatura médica. Cuando se habla de una enfermedad crónica, no se está hablando de una enfermedad de un año, 2 años, ¿no? Son enfermedades que pasan los 10, 15, hasta prácticamente hasta el último día en que uno se va de este mundo, ¿no? Entonces, este es un programa muy interesante porque la diabetes, como dije al comienzo, es una enfermedad a la cual los servicios médicos de todo el mundo, la medicina de todo el mundo, le ha prestado y le sigue prestando mucha atención. Estos programas ya y también es importante mencionar que se le presta atención porque justamente la cantidad de diabéticos que, que se espera población disminuya, por el contrario, siguen aumentando. Entonces, por eso es que esos programas de prevención son muy importantes, ¿no? Y estos programas han detectado justamente en este caso, ¿no? En esta publicación, que hay una deficiencia, una merma de la B12 por la metformina, ¿no? Y casi todas las publicaciones son en ese sentido, ¿no? Suplementación de la B12 en diabetes, ya neuropatía diabética, miren, en un estudio de un año, un doble ciego. Esto está ya implicando el interés que se tiene, y como ustedes conocen, la B12 es una vitamina muy, muy sensible para en su deficiencia, en su control, en su necesidad. No es una vitamina que se postergue su uso, no está asociada muy, muy estrechamente, sobre todo a la parte de muy fina de los nervios, ¿no? Aquí también tenemos otra, ¿no? La interacción de la B12 con la metformina. Y esto ya prácticamente, miren la importancia que se le da sobre el impacto ya sobre el proceso en sí fetal del nuevo ser que viene, ¿no? Muy bien. Siguen los pacientes deficientes con vitamina B12 que consumen justamente metformina. También otros trabajos. Y repito, estos trabajos no son con 10, este es un trabajo de 20 años, miren, de 20 años. Ya, ahora sí empieza otra parte, como yo les decía, ¿no? Ya es también una nueva etapa que se está abriendo del estudio de la metformina, es el efecto que está teniendo la metformina sobre el microbioma de las personas que consumen, diabéticos y consumen la metformina. Es una cosa muy interesante porque justamente por mucho tiempo, ¿no? Se había, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, no se había tomado en cuenta el microbioma y cómo afectaba la medicina que se da para las enfermedades neurodegenerativas, cómo afectaba el microbioma, ¿no? Entonces, y aquí ya se está prestando atención. Es una publicación del 2017, ¿no? Y aquí tengo la última justamente que le dije que iba a comentarles, ¿no? Acá, la metformina reduce todas las causas de mortalidad y enfermedades dependientes del envejecimiento y su efecto en el control de la diabetes. Un trabajo bastante con meta-análisis. No he querido, también tuve por mucho tiempo, de incluir referencias sobre lo que también se conoce mucho de la metformina para bajar el peso. Como repito, ya con orientaciones hacia la parte de que se está atribuyendo a la metformina, que reduce es un anti-envejecimiento. Han dado un giro los tratamientos sobre esto, ¿no? Esto quería justamente comentarles brevemente con ustedes, ¿no? Como repito, sé de las fiestas navideñas, ¿no? Como repito, había convocado a algunos colegas para que nos apoyaran también con este programa, pero sé que por las fiestas
no, muchos no tienen tiempo, no pueden, pero sí, sí yo sí me vi obligado a propósito, justo como repito, de una tesis que fuimos jurados, incluso este viernes, sobre el índice de resistencia insulínica, ¿no? Que también es otro fenómeno muy interesante en el cual, en realidad, por qué la célula se vuelve, se atribuye, ¿no? Que la célula, sobre todo en particular la hepática, se vuelve resistente a la insulina, ¿no? Y yo justamente comentaba con estos jóvenes que sustentaron sus tesis, de que muchas veces se atribuye a la célula y algunos más en particular al receptor de insulina, que aparentemente no funciona o que no responde, de ahí en términos de resistencia. Y me acordaba justamente de uno de los investigadores que ha trabajado mucho sobre diabetes, que es el doctor Prasad, que trabajó casi toda su vida, la ha trabajado en la Universidad de Saskatchewan en Canadá, y hace 2 o 3 años creo que ya se ha jubilado. Y él era uno de los que postulaba de que lo que ocurre en la diabetes es que a consecuencia de los malos hábitos que las personas tienen, en realidad el turnover celular de la membrana, de los lípidos de membrana, que deberían estar conformados por ácidos grasos poliinsaturados, se llenan de ácidos grasos saturados, propiciando un ambiente en la membrana que rodea al receptor rígido, o sea, literalmente lo asfixia, ¿no? Lo acorrala al receptor, lo deforma, de tal suerte que ya pues, el receptor cuando llega a la insulina no va a poder responder porque ya prácticamente está presionado por este ambiente, ¿no? Entonces el profesor postulaba a de que un cambio en la dieta, o sea, un recambio celular con ya ácidos grasos nuevos, poliinsaturados, daría un ambiente para que el receptor responda como debería. Hasta ese recuerdo de ese tiempo, analizamos eso, que quedaba ahí, ¿no? No sé si habrían progresos, porque cuando se habla de un cambio en la dieta, no estamos hablando de una semana, un mes, son programas que involucran 3 años, 5 años, en el que se van a evaluar efectivamente a largo plazo el efecto, si el recambio de la dieta producido por una modificación en el consumo de polisaturados a saturados va a tener efecto sobre. Yo creo que sí, ¿no? Pero repito, es un poco difícil estar en el papel de las personas que sufren de diabetes, que quieren de inmediato una solución para su problema, ¿no? Y metformina, según todo el historial clínico, yo les aconsejo que lean las publicaciones que se han hecho sobre metformina, garantiza de que tiene un efecto hipoglicemante aparentemente sin muchos efectos secundarios, ¿no? Pero recientemente, como repito, recientemente, estamos hablando en la década, que han empezado a aparecer ya indicios de que sí hay deficiencia de vitamina B6, B12 y el folato. Eso sí, habría que tomarlo en cuenta, y sobre todo más desde este programa, este humilde programa de Biología Sin Fronteras, yo exhorto a los colegas, a los profesionales médicos, que ellos son los responsables y de la parte de salud, a llevar un control de la B6, B12 y folato en los pacientes diabéticos, para hacer ya, por decir, tomar una prevención, ¿no? Algo similar de lo que se está haciendo ya también con las enfermedades neurodegenerativas. De ahí que justamente ustedes ya pueden encontrar en las farmacias, en nuestras farmacias, las farmacias que ya están proporcionando lo que se conoce como la vitamina del diabético, ¿no? ¿Qué es la vitamina del diabético? La B6, folato y B12. Indudablemente que eso tiene que ser con prescripción médica y directamente del médico. Ese es mi exhortación. Esa era mi finalidad de conversar con ustedes brevemente esta tarde o ya casi esta noche con ustedes. Y repito, en la próxima semana vamos a hacer ya el extenso y vamos a hablar sobre lo que se conoce sobre el efecto específico de la metformina sobre la parte molecular, ¿no? La parte sobre la mitocondria la veo muy general.
sobre todo una de las propuestas que se han dado, ¿no? Es casi el mismo papel que ejerce, que ocurre en el Parkinson o en el Alzheimer. Y me parece que debe tener algún tipo de cosa un poco más. Para la próxima semana les ofrezco en forma ya extensa solamente todo un programa para hablar sobre el mecanismo de acción de la metformina. Quedo abierto para alguna pregunta. Gracias, Juan José, por tu presencia esta noche con nosotros. Oh, es un placer, Pedro. Mira, yo también tenía un conocimiento, si bien corto, sobre la acción, por ejemplo, del omeprazol, justamente con el complejo B, específicamente con la vitamina B12, y realmente existe, ¿no?, una relación en la cuestión de la absorción, ¿no? Tanto así que hay bastantes trabajos que muestran, ¿no?, el uso crónico del omeprazol con déficit de vitamina B12 por causa de esa cuestión de el acoplamiento que tienen las vitaminas al momento de estar siendo digeridas, y otorgar un pH mayor, ¿no?, al pH que es adecuado para poder realizar ese desacoplamiento con una proteína, no sé si es la aptocorrina, en fin, para poder realizar la absorción posteriormente en el intestino, ¿no? Me imagino que metformina, lo explicarás tal vez con más detalle la próxima semana, tiene también una explicación en ese sentido, ¿no?, para poder hacer una correlación. Si bien que no, en los estudios se observa, ¿no?, no es un porcentaje total, digamos, de los pacientes que consumen, ¿no?, metformina con ese déficit, pero es considerable, ¿no?, ese porcentaje que se observa con ese déficit, ¿no? Me pareció bien interesante esas puntuaciones y los artículos que has traído, y esperemos ahí los detalles, ¿no?, moleculares, como bien dices. Ok, gracias, Juan José. Como le repito, la parte médica clínica es muy fuerte, ¿no? O sea, la parte médica clínica es un visto bueno, hay bastante satisfacción. Y lógico, para obtener un hipoglicemante que pueda ayudar al médico tratante para controlar, como repito, no curar, pero controlar a su paciente, me parece relevante, ¿no? Ahora, en sí, como decía, el mecanismo de acción sobre lo que hace, primeramente sobre lo que produce la diabetes, es uno, ¿no? Y la otra, cómo participa en ello, porque hay que entender que simplemente desde el término hipoglicemante es algo que va a disminuir la glucosa. Y si nosotros hablamos en estricto senso, cuando decimos qué es el efecto hipoglicemante, eso hace la insulina. O sea, la insulina es un hipoglicemante natural que lo que hace simplemente es actuar para producir el efecto que produzca la introducción de la glucosa que está afuera hacia el interior de la célula. Cuando eso falla es que se produce la hiperglicemia, ¿no? Lo que no se termina de entender, y como repito, el grupo de gente que más o menos casi 30 años o 40 años propuso el cambio de dieta para propiciar una nueva membrana biológica que permita albergar un receptor que sea más receptivo a la insulina, me pareció muy interesante. Entonces, ese es lo que entendemos como un hipoglicemante. Si queremos pensar en la metformina como que está fuera de ese contexto, ya tendríamos que pensar entonces que muy diferente, ¿no? Y no creo que esa sea la intención. Sí. Y repito, es muy interesante, o sea, desde que se utilizaron los hipoglicemiantes en Europa, incluso con hierba, ¿no? Con esta ruda de cabra europea, que es muy conocida por los europeos, ya se sabía de las propiedades hipoglicemantes, ¿no? O sea, la idea es disminuir la glucosa, porque en realidad lo que el médico ahora se ha dado cuenta que debe controlarse es en realidad la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y que esta hemoglobina glicosilada que
que lo que ocurre con la hemoglobina glicosilada es que no circula. Entra a la célula y se queda. Y eso es lo que produce en realidad la nefropatía, la neuropatía, la retinopatía. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada no ha salido de la célula. Ese es, ¿no? Bien, ok. ¿Algún aporte más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no quedó clara? Como repito, las pruebas ahora que se hacen de estos trabajos no son con 100 ni 200 pacientes, ¿no? Pasan ya los miles, ¿no? Lo que le confiere a las estadísticas que hacen bastante robustez, ¿no? Sí, es muy importante. Muy bien. Una vez más, muchas gracias. Les ofrezco para la próxima semana hablar en extenso solo sobre el mecanismo de acción, lo que ocurre, digamos, a nivel molecular con metformina. Muchas gracias por su pero. Muy bien. Gracias Samuel, gracias Juan José, gracias a mí y siempre a nuestro amigo Jorge Fukui. Le deseo desde aquí una Navidad de Biología Sin Fronteras para todos ustedes, para todo el mundo. Una bonita Navidad y nos vemos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Buena vida para todos.